Y 50. Es momento de hablar de algo muy importante, es nuestra secuencia de nutrición y hoy hablaremos sobre cómo prevenir y combatir la anemia. Ayer hablábamos sobre la anemia y qué podemos hacer, pero también existen varios tipos de anemia y con Sara Busabá vamos a descubrir qué podemos hacer para garantizar la salud de los que más queremos, sobre todo los pequeños. ¿Cómo estás, Sarita? Cuéntanos. Claro que sí, Noemí, efectivamente existen varios tipos de anemia, pero en la que nos vamos a centrar el día de hoy es en la anemia ferropénica, es decir, hemoglobina baja por falta de hierro. ¿Y por qué nos vamos a centrar en esta? Porque lamentablemente es un flagelo que viene azotando sobre todo a nuestros niños menores de 5 años y más aún en menores de 36 meses. Niños que si se mantienen con anemia en el tiempo están condenados a tener un mal desarrollo en su crecimiento, se afecta la parte cognitiva y en el futuro su bienestar económico y social. ¿Por qué? Porque estos niños, al no poder desarrollar cognitivamente todo lo que están potencialmente preparados para poder desarrollar, tendrán menos posibilidad de captar, de aprender y por tanto puestos de trabajo que tienen menor remuneración y por tanto les va a afectar y eso se va generalizando. Imagínense ustedes que ya nuestras cifras alcanzan el 43,1% de niños menores de 36 meses con anemia en nuestro país. Terrible. Y si no logramos recuperarlos, imagínense ustedes de acá a un tiempo la sociedad que va a tener el Perú. Chicos que no pueden producir todo lo que deberían producir y solucionar eso está en nuestras manos, en manos de los padres de familia, en manos de las autoridades que tienen que desarrollar planes, sobre todo de salud pública y por supuesto la responsabilidad educacional desde el sistema educativo para poder enseñar a los niños a saber elegir mejores alimentos a lo largo de su vida. Pero empecemos, Noemí, Jorge, con estos puntos críticos que hoy quiero compartir con ustedes para que tú, mamita que me estás escuchando, tú, papá que estás en cualquier lugar de nuestro país, tienes que tener en cuenta si quieres que tu bebé no tenga o no nazca o no, digamos, esté más vulnerable a tener anemia. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Lo primero tiene que ver con esta mujer gestante que está formando este bebé. Si esta mamita que está embarazada tiene anemia, ese bebé va a nacer con anemia. Y probablemente no se den cuenta por lamentablemente el poco acceso que hay a la salud después de varios meses de que ese bebé está con anemia, ¿no? Entonces la mamita tiene que estar bien alimentada, tiene que hacer su chequeo prenatal y ver de que no tenga anemia. Y si es necesario suplementar, hay que suplementar. El segundo punto crítico tiene que ver en el momento del parto. Cuando la madre va a dar a luz, en ese momento le está transfiriendo una reserva de hierro que va a pasar a través del cordón umbilical, ese cordón que une a la mamá con el bebé que acaba de nacer. Ese cordón umbilical está latiendo y ese es el momento en que está transfiriendo sangre que le va a durar de reserva por unos 3 a 4 meses durante los meses de nacido. Entonces, si alguien va a asistir a una madre que va a dar a luz, estamos hablando de una partera que es muy común en diferentes lugares de nuestro país, por favor, tengan la precisión de que cuando deja de latir ese cordón umbilical es el momento de enclampar, el momento de cortar. Entonces, cuando ese niño ya nace con 3 a 4 meses de reserva de hierro, porque la leche materna no es muy alta en hierro, tiene esta reserva de 3 a 4 meses, es a partir del 4º o 5º mes, cuando se le lleva a este bebé a un control de crecimiento y desarrollo, es que el encargado, el profesional de la salud va a decir, ok, mamita, papito, tu bebito, ahora debemos darle un suplemento de hierro, porque ya su reserva se está agotando y lo que va a recibir de esa leche materna no le va a alcanzar. Entonces hay que suplementar el tiempo que el profesional de la salud lo decida. Luego viene el 6º mes de nacido, que es donde ese bebé va a empezar a alimentarse. Y ahí tenemos otro punto crítico, Noemí y Jorge, amigos. ¿Por qué? Porque es muy común pensar que ese bebé solamente tenemos que darle cosas muy líquidas, muy aguaditas. Porque pensamos que, claro, como la leche materna es líquido, ese bebé va a tener que tomar líquido, pero no, necesitamos que esa papilla sea espesa, densa, que cuando yo agarro una cucharada, no resbale de esa cucharada y que sea densa. Pero para que sea completa, y ahí tenemos otro error, es que pensamos que solamente le vamos a dar una papilla de papa o de zapallo o de alguna verdura.
cuando tiene que ser completa, lo mismo que es la leche materna. Y es ahí, en esas papillas, donde tenemos que reforzar alimentos ricos en hierro, que tienen que ver, por ejemplo, con la sangrecita, con el bofe, con el hígado y los vegetales. Entonces, cuando ya empieza los 6 meses de nacido, donde vamos a dar una alimentación complementaria, tiene que ser completa. Y aquí, Jorge, Noemí, algo que quiero decirles con claridad. Una alimentación, tenga 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, seas un adolescente o un adulto, si tu dieta es completa, no tienes por qué hacer anemia, salvo, por supuesto, tengas condiciones sanitarias deplorables, que el niño o la persona está con diarrea frecuente. Pero de no ser así, esta dieta completa es suficiente en hierro y no debería haber anemia. Jorge. Sara, ¿y es cierto que las mujeres son más propensas, lamentablemente, a sufrir de anemia en el Perú? ¿Esto es así? Sí, no solamente en el Perú, sino en diferentes partes del mundo, y esto tiene que ver con la menstruación, ¿no? Que ya es otra etapa de la vida. ¿Por qué? Porque hay mujeres que tienen un flujo menstrual abundante y esto podría generar mayores pérdidas de hierro sanguíneo y a veces no se alimentan bien, entonces no recuperan. Y claro, en el parto también hay una pérdida de sangre importante, que si la madre no tiene buena reserva podría hacer de repente también alguna anemia leve, que son cuadros, digamos, específicos, ¿no? Que no es lo general, no es la mayoría. El problema que tenemos en nuestro país es la anemia en menores de 36 meses. Y miren ustedes que, por ejemplo, en Puno, 7 de cada 10 niños hoy, el día de hoy, tiene anemia por falta de hierro. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Hablamos de los alimentos, que son sumamente importantes, y ahí quiero centrarme, si me permiten, en los alimentos que tienen mayor cantidad de hierro y que deben estar presentes, ¿no? Pero antes de explicarles nuevamente, los decía al inicio, una dieta variada y balanceada es suficiente para cubrir todas las necesidades, incluyendo del hierro. Pero si yo ya tengo anemia, es necesario la suplementación y además de eso tener una dieta rica en hierro. Y ahí vamos con estos alimentos. Tomen nota, por favor. Ahí tenemos a la sangrecita que va a la cabeza con la mayor cantidad de hierro. Luego tenemos el vaso y tenemos el bofe, que es el riñón. Y esos también son fuentes de hierro que además asimilamos muy bien. Los alimentos de origen animal podemos absorber su hierro en un 25%, pero los de origen vegetal entre 5 y 10%. No quiere decir que no valen, claro que valen, pero se absorben menos y necesitan que le pongas a un alimento fuente de vitamina C. Naranja, limonada, mandarina, camu camu, tomate, pimiento, fresa, lo que tú quieras. Pero en ese momento que te lo estás comiendo, te comes tu lentejita, acompaña con una fuente de vitamina C. Muy bien. Sarita, solo una consulta chiquita, dale, por favor, porque mucho se habla de la anemia en los niños y algunos adultos dicen, entonces, si yo tengo anemia no tengo por qué preocuparme, pero ¿debería preocuparnos tener anemia en adultos? Por supuesto que debemos preocuparnos, porque si bien es cierto, afecta o el impacto es distinto en un adulto que en un niño, ese adulto que tiene anemia va a tener también un menor rendimiento y además hay que encontrar la causa de esa anemia. La anemia no solamente viene por falta de alimentación, por una dieta mal balanceada, puede tener otros factores y de fondo podría haber una enfermedad que esté generando esta anemia y por tanto requiere una evaluación del médico para identificar la causa y por supuesto dar suplemento, dar alimentos y ojo, una cosa que no se nos puede pasar, hay que reconocer que en nuestro país tenemos alimentos fortificados, por ejemplo la harina de trigo con la cual se hace el pan, la galleta y etcétera, ya viene fortificada por ley, pero no es suficiente, tenemos que comer alimentos ricos en hierro y recibir suplementación si es que es necesario y estamos con anemia. Muy bien, y vamos a retornar con nuestra secuencia de nutrición. ¿Tienes alguna duda, alguna consulta? Llámanos al 212-4100, 212-7165 desde regiones. Puedes llamarnos gratuitamente al 0800-13-14-0. ¿Tienes alguna duda sobre cómo combatir la anemia? ¿Qué alimentos debes priorizar en casa para combatir la anemia? Llámanos, te esperamos aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú.